Bueno, hola hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy quiero hacer una mini reflexión con respecto a todo lo que está pasando en el mundo con el tema del COVID-19 o coronavirus. Quiero que podamos ver cómo el virus fue predicho, no solo por Bill Gates hace 5 años atrás, sino también por el mismo Jesús. ¿Me entendés? Esta peste, estas cosas. Pero antes de pensar con el tema, quiero que tengamos una oración para que Dios nos pueda dar fortaleza y podamos tener su Espíritu Santo para poder entender bien el mensaje. Oremos. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque nos estás protegiendo. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad y tu compañía. Quiero pedirte ahora, Señor, que mandes tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra y podamos comprender que a pesar de que el coronavirus nos ataque, nos acorrale, Señor, tú eres grande y siempre estás para socorrer a tus hijos. Cuídanos el resto de este día y quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar con Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, Cristo muestra varias señales que son de su venida. ¿Qué pasaba? Jesús estaba en el monte de los olivos y entonces vienen los discípulos y le preguntaron cuáles serían las señales que serían del fin del siglo y de su venida. Entonces Cristo le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos les engañarán. Otra de las señales que nos da es que hay guerra, rumores de guerra, y dice que no hay que turbarnos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También da otra señal, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto es solo principio de dolores. Me voy a quedar en esta parte, en el versículo 7 y en el versículo 8 de Mateo 24. Cristo ya sabía el destino del mundo. Cristo nos da esto no para que nos deprimamos, no para que sintamos miedo, sino para que tengamos la seguridad de que Él está a las puertas y que esto se está cumpliendo para ver que estamos más cerca de lo que imaginamos de su gran venida a las nubes de los cielos. También quiero compartir un versículo que se encuentra en Marcos 9:23. Así como esta peste en el tiempo nuestro no se está fabricando la cura o no se está consiguiendo cura, ¿me entendés? Prácticamente en este momento, sino que se está planeando buscar una cura. En Mateo capítulo 9, capítulo 14 al 29, hay una sanación de Jesús que a mí me entregó mucho, y más como lo enfatiza el Evangelio de San Marcos. En San Marcos capítulo 9, versículo 14, vemos que Jesús estaba viniendo de su transfiguración y entonces había en la orilla del monte donde él estaba, había una aldea y en esa aldea había un problemita. ¿Cuál era el problemita que había? El problemita que había era lo siguiente, había un muchacho que estaba siendo poseído por un demonio. Elena de White, en el deseo de todas las gentes, dice que esta persona puede haber padecido por lo que sería epilepsia o problema de descontrol de su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que pasaba era lo siguiente, su papá, el padre del chico, lo lleva con los discípulos. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, porque les faltaba fe, les faltaba aferrarse a Dios, ¿me entendés? No pudieron sanar al muchacho. Entonces, el padre acude a Jesús y le dice, Señor, mi hijo tiene un espíritu mudo, dice en el versículo 17, el cual donde quiera lo toma y lo sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran afuera, pero no pudieron. Entonces se lo trajeron a Cristo y veían cómo esa enfermedad mezclado con el espíritu, con el demonio, lo sacudía y lo hacía estar mal, lo sacudía con violencia y cayó al suelo revolcándose echando espumarajos. Pero Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que sucede?
Él le dijo, desde muy chico, o sea, desde niño. Y muchas veces trata de arrojarse al fuego, al agua para matarlo. Pero acá vemos algo interesante. En el versículo 22 vemos cómo a veces las crisis, a veces las preocupaciones de la vida nos hace olvidar de que Dios es todopoderoso y no hay nada contra él. Eso es lo que le pasaba a ese padre. A ese padre veía al chico que su enfermedad no iba a tener cura y que desconfiaba del poder de Dios y dudaba de que Cristo lo pudiera sanar. Le dice, y eso es lo que a mí me extraña, pero si puedes hacer algo, o sea, no certificando que tenía fe, sino si puede, o sea, si puede, si te da el don, si te da la capacidad de poder curar a mi hijo, ten misericordia y ayúdanos. Pero Jesús le da la clave para que su hijo sea sanado. En el versículo 23 es uno de mis versículos favoritos porque te resume en 4 palabritas lo que es la vida del cristiano y cómo Dios logra actuar en la vida del cristiano. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ayuda a mi incredulidad. Y dice que cuando Jesús vio que la multitud lo agolpaba, reprendió al espíritu puro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando a que salgas de él y no entres más en él. El espíritu salió con violencia con violencia del muchacho y creían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo, lo enderezó y lo levantó y se lo entregó al papá. ¿Qué quiero yo ocasionarles con esta historia? Nosotros, con este tema del coronavirus, con este tema de la pandemia, la cuarentena, las personas infectadas, tanto en los lugares como son España, Italia y Francia, entre otros, vemos cómo a veces nosotros a veces como cristianos preguntamos y a veces nos surge la duda, Señor, te pido por favor que me protejas o que puedas ayudarme en esta crisis. Pero a veces nosotros decimos, pero Señor, si tú puedes, ayúdame. Pero no es así. Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere estar a tu lado y Jesús en este momento del coronavirus y del momento que estamos pasando, de esta crisis, Cristo está al lado nuestro y está al lado nuestro para ayudarnos a vencer y para protegernos. Acordémonos cuando las plagas cayeron sobre Egipto. ¿Me entendés? Las 10 plagas, el agua en sangre, las ranas, los piojos y en la última plaga que fue mortal, la muerte de los primogénitos. Pereció los egipcios, pero Dios a su pueblo los conservó. Eso sí, si obedecían y hacían caso a sus leyes y a lo que se les ordenaba que hicieran para zafarse de no tener de no sufrir la plaga. Cristo le había ordenado al pueblo de Israel, pon con cincel ponen los dinteles de la puerta sangre del cordero para que el ángel de la muerte pueda diferenciar de los hijos de Israel y de los egipcios, y quédense en sus casas. A nosotros se nos ordenó que hagamos cuarentena y no quedemos en nuestras casas, ¿me entendéis? Para evitar la propagación del virus. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros obedecemos, vamos a salir librados y si tomamos todas las precauciones posibles, así como lo tomó el pueblo de Israel, así como lo tomó este hombre, y teniendo en cuenta que no es para alarmarnos, sino para tener en cuenta que Cristo y su venida están más cerca de lo que nosotros imaginamos, ¿me entendés? Vamos a salir victoriosos de esta crisis, porque toda crisis es un tiempo histórico coyuntural. Siempre empieza y termina en un periodo. ¿Me entendés? Y esto siempre y esto en un momento va a terminar. Pero hay que confiar en Dios y pedirle a Dios que nos cuide y que nos ayude a ser obedientes, sensatos y que podamos aferrarnos a Él y a sus promesas. Que esto no debilite nuestra fe, sino que esto sea un afirmamiento a nuestra fe y nos ayude a confiar que la promesa de su venida se está cumpliendo. Tengamos la esperanza de que el que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos lo hará y no fallará. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en Salmos, capítulo 34,
Versículo 7. Un versículo muy conocido, ¿me entendés? Que nos puede ayudar para el crecimiento de nuestra fe. Salmos capítulo 34, versículo 7 nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, si el ángel de Jehová acampa al lado nuestro, ¿qué problema hay que temer? Si Dios protegió a Noé, si Dios protegió a los hijos de Israel, si Dios protegió a Lot cuando salió de Sodoma, cuando estaba el virus del pecado rondando en eso, porque nosotros también, nosotros no lidiamos solo con el virus del coronavirus ahora, sino que nosotros tenemos un virus que lo heredamos desde cuando nacemos, que se llama pecado. ¿Me entendés? Tenemos que pedirle a Dios que nos cure de ese virus, ¿me entendés? Para poder estar en su presencia y para poder estar con Él en su reino. Pidámosle a Dios que haga día en oración, que nos ayude a estar bien espiritualmente, que no nos haga perder la fe, sino que tengamos, como dijeron los discípulos, Señor, aumenta nuestra fe. Aumentemos nuestra fe y no perdamos la esperanza, ni nos alarmemos con lo que está pasando, porque esto es necesario para que la venida del Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la posibilidad de meditar su palabra. Gracias, Señor, porque pudimos aprender y ver que el tema del coronavirus no nos tiene que alarmar, sino que cumpliendo las precauciones y cumpliendo y siendo obedientes a lo que nos piden para propagar el virus, podemos salir victoriosos. Sabemos, Señor, que tú estás al lado nuestro y que nunca nos desamparas. Gracias, Señor, por darnos y prevenirnos a partir de tu palabra que las pestes, las guerras, el hambre, es necesario que pase en este mundo para que tú vengas a rescatar a tu pueblo. Quédate con nosotros y protégenos siempre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.